Terminamos el tema de la célula hablando de la nutrición celular y el metabolismo. Vamos a ver una pequeña introducción del metabolismo que se estudiará en detalle en segundo. Bueno, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas que tienen lugar en los seres vivos, en las células, y mediante las cuales los seres vivos utilizan la materia y la energía o bien para obtener energía con la cual puedan desarrollar sus propias funciones vitales, que es la fase del catabolismo, o bien para construir y renovar sus estructuras para desarrollarse, para crecer, que es la fase del anabolismo, la fase constructiva. Por tanto, hay dos fases. El catabolismo es la fase degradativa, en la cual la célula utiliza moléculas más complejas pasándolas a moléculas más simples, las degrada, o bien oxida moléculas reducidas, y en este proceso se produce energía, obtiene energía. La energía la célula la va a obtener y la va a manejar en forma de una molécula transportadora de energía que es el ATP. En la fase del anabolismo, que es la fase constructiva, se produce la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas más simples y la síntesis de moléculas reducidas a partir de moléculas oxidadas, y supone gasto energético, gasta de energía. La célula tiene que gastar ATP en esta fase del anabolismo. Bueno, el catabolismo tiene dos... dentro del catabolismo tenemos fundamentalmente la respiración celular, que es la degradación de la glucosa. La glucosa es la molécula energética por excelencia, es la molécula de la cual la célula obtiene energía, y obtiene energía mediante lo que se llama la respiración celular, en la cual la molécula de glucosa se combina con el oxígeno para dar dióxido de carbono más agua más energía en forma de ATP. Esto sería una combustión de la glucosa si estuviéramos en química, pero la célula no puede llevar a cabo esta reacción de golpe, sino que la lleva a cabo en muchas fases, en distintas rutas metabólicas, cada una de las cuales a su vez consta de distintas reacciones. Estas fases son la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Bueno, en la glucólisis se produce la lisis de la glucosa, la rotura de la glucosa. En esta primera fase se producen solamente 2 ATPs. Tiene lugar en el citosol, pero tiene una ventaja, y es que no utiliza oxígeno. Entonces, cuando hablemos de catabolismo anaerobio, cuando la célula está en condiciones anaerobias, que no tiene oxígeno, va a realizar glucólisis y no va a continuar con la respiración celular, puesto que no tiene oxígeno. Pero la glucólisis en el citosol, en el citoplasma, se realiza sin oxígeno. Hay algunas células, como luego veremos, que realizan fermentaciones en las cuales obtienen la energía a partir de la glucólisis, pero no continúan con la respiración celular. Bien, los organismos aerobios, los organismos que utilizan oxígeno, que son la mayoría, todos los animales y plantas y muchos seres unicelulares, van a continuar con la respiración celular, pero el resto de la respiración celular se va a producir en la mitocondria. En la mitocondria va a tener lugar lo que se denomina el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs se produce en la matriz mitocondrial. La cadena respiratoria es una cadena de transporte de electrones que está en la membrana de las crestas mitocondriales, y la fosforilación oxidativa se produce en las partículas F, que son ATP sintasas que vimos que están en las crestas mitocondriales de la mitocondria. Para realizar toda esta segunda parte de la respiración celular, esta parte mitocondrial, la célula necesita oxígeno. Esto solo se puede producir con oxígeno. Tiene lugar en la mitocondria y en ella se degrada totalmente la glucosa. Al final de la respiración celular completa tenemos dióxido de carbono y agua. Todos los átomos que formaban la glucosa han pasado a formar dióxido de carbono y agua. Por tanto, tenemos la forma más oxidada posible: el carbono en forma de dióxido de carbono y los hidrógenos en forma de agua, combinado todo con oxígeno y por tanto totalmente oxidado.
La ventaja que tiene el realizar la respiración celular completa con oxígeno es que al final se producen 36 ATPs. Frente a los 2 ATPs de la glucólisis, la respiración celular completa obtiene esta cantidad de energía, 36 ATPs. Bueno, esto sería un esquema de la degradación de la glucosa. Vamos a ver, ir siguiendo cómo funciona. Tenemos glucosa y aquí tendríamos esta primera parte hasta ácido pirúvico, sería la glucólisis. En ella se obtienen 2 ATPs. Bueno, también aparecen estas moléculas NADH, que son moléculas que transportan electrones. Al tratarse de una oxidación, la glucosa va cediendo electrones y estos transportadores de electrones los van a transportar, los van a llevar de un sitio a otro. Al final, si la respiración celular se da completa, los electrones se los va a llevar el oxígeno, que es el oxidante. Bien, esta primera fase, la glucólisis, tiene lugar en el citosol. No requiere oxígeno. Si no se va a usar oxígeno, no se continúa. Ya veremos luego que se pasaría a las fermentaciones. Pero aquí, en la respiración celular, sí que se va a usar oxígeno. Entonces este pirúvico, como veis, la glucosa tiene 6 carbonos y aquí tenemos un pirúvico que tiene 3 carbonos, porque la glucólisis ha roto la glucosa y la ha roto en 2 moléculas, cada una de ellas de 3 carbonos. Bien, estas moléculas entran a la mitocondria y en la mitocondria lo primero que ocurre es una descarboxilación. Descarboxilación significa que se quita el grupo carboxilo, se elimina el grupo carboxilo del ácido pirúvico, se elimina y se va en forma de CO2. Bueno, el 2 que está puesto en rojo delante de todo esto significa que de una glucosa, evidentemente, aquí tenemos 2 moléculas de ácido pirúvico. Por tanto, todo estaría 2 veces. Cada una de estas moléculas va a entrar y cada una de ellas va a sufrir todo este proceso. Bueno, a partir de la descarboxilación en la matriz de la mitocondria se va a ir el dióxido de carbono, o sea, el carbono totalmente oxidado con 4 enlaces con oxígeno, y se va a formar una molécula que se llama acetilcoenzima A. El coenzima es un transportador, transporta el acetil, que es lo que queda de aquí, con 2 carbonos tenemos ácido acético. Bueno, este va a entrar en lo que se denomina el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una reacción cíclica, por eso se denomina ciclo, lo cual significa que empieza y acaba siempre en el mismo sitio. A lo largo del ciclo de Krebs se va a producir la eliminación de los demás carbonos de la glucosa en forma de CO2. Por tanto, 1 por aquí y 2 por aquí tenemos los 3 carbonos que tenía el ácido pirúvico ya en forma de CO2, totalmente oxidados. Naturalmente esas oxidaciones producen electrones y esos electrones se los va a llevar los transportadores electrónicos que tenemos por aquí. Lo van a llevar a la cadena respiratoria que está en la cresta mitocondrial. Esta cadena respiratoria de la cresta mitocondrial, que recibe todos los electrones de la oxidación de la glucosa, es una cadena de transportadores. Son moléculas que van pasando los electrones de una a otra, hasta que al final se los dan al oxígeno para formar agua. Por tanto, tenemos agua, tenemos dióxido de carbono, la glucosa ya ha sido totalmente degradada. Aquí se va a producir otro fenómeno muy importante, y es que toda esta energía que los electrones van a liberar en ese movimiento de electrones, es como si fuera una corriente eléctrica que libera energía. Toda esa energía se va a utilizar para sintetizar ATP. Aquí vemos que se sintetizan 32 ATPs, 32 porque ya ha habido otros 2 ATPs aquí, que serían 34, y otros 2 en la glucólisis. Por tanto, la respiración celular completa va a fabricar 36 ATPs. 36 moléculas energéticas. Estas moléculas luego van a ir a cualquier sitio de la célula que lo necesite. Por ejemplo, pueden ir al músculo para la contracción muscular. Bien, repitiendo,
todo el mecanismo, la glucosa primero se parte en dos moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico, este ácido se llama ácido pirúvico, con producción de 2 ATPs, nada más que 2 ATPs. El ácido pirúvico, si continúa con la respiración celular, pasa a la mitocondria, ahí tiene una primera descarboxilación, pierde un CO2, o sea un carbono en forma de CO2, queda ácido acético unido al coenzima A, que es un transportador, y este acetilcoenzima A, este acético, entra en el ciclo de Krebs, donde se va a producir la oxidación completa de los carbonos del ácido acético, con lo cual tenemos al final 3 moléculas de CO2. Todos los hidrógenos y electrones que se han liberado, que había en la glucosa, van a ir a la cadena de transporte electrónico para que al final se los lleve el oxígeno formando agua. El oxígeno, por tanto, es el oxidante. La energía liberada en todo este transporte electrónico se va a utilizar para fabricar ATP en las ATP sintasas, que están en las crestas mitocondriales. Bueno, todo esto lo veremos mucho más desarrollado